Es hora de hacer el tax return en Canadá y uno de los cambios más importantes este año, si has trabajado desde casa, es que Canadá ya no va a admitir el flat rate method que había puesto a consecuencia de COVID y que te dejaba deducirte $250 por haber trabajado desde casa. ¿Qué significa esto? Que ahora vamos a tener que hacer el método detallado. Y por eso he hecho este vídeo, porque os voy a llevar conmigo y os voy a explicar un poquito lo fácil que es hacer este método vosotros mismos. Lo primero que tendréis que hacer es pedirle a vuestro employer el formulario T2200. Este formulario es básicamente una declaración de las condiciones de empleo. Es decir, la empresa va a rellenar este formulario que le va a indicar al CRA cuáles son vuestras condiciones de trabajo, así como de los gastos adicionales a los que quizás tú has tenido que hacerte frente y que la empresa te ha reembolsado. Una vez que tengáis este formulario, por así decirlo, ya tenéis la confirmación de que podéis utilizar el método detallado para deduciros los gastos por haber trabajado desde casa. Este formulario que os da la empresa, por cierto, no lo tenéis que subir cuando hagáis el tax return, simplemente mantenedlo en una carpetita con todos los otros documentos por si acaso llegase el día que el CRA os audita y os pide pruebas de que demostréis que estuvisteis trabajando desde casa. Después de que tenéis esta hojita es cuando viene lo divertido, porque aquí es donde vamos a tener que hacer unos pocos cálculos. La página del CRA, la verdad que está muy bien, os voy a dejar el link en la descripción, incluye paso a paso cómo podéis calcular los gastos por haber trabajado desde casa. Yo he utilizado esa guía para crear esta plantilla en Excel que ahora os voy a enseñar y os voy a dejar el link en la descripción para que le podáis hacer una copia vosotros mismos. De hecho, cuando abráis el link en la descripción, lo único que tendréis que hacer es ir a archivo, hacer una copia, y esto lo que haría sería replicar esta plantilla en vuestra cuenta de Google y así la podéis empezar a utilizar sin problema. Lo que nos dice la guía del CRA básicamente es que vamos a tener que estimar cuál es la porción de nuestra casa que hemos utilizado para trabajar desde casa como oficina. Por ello, en primer lugar, te pide que determines cuál es el espacio que has utilizado como oficina para trabajar desde casa. Tienes que saber cuál es el total de tu apartamento, más o menos. Si no tenéis el dato exacto, hacer una estimación, lo que sea que os acordéis cuando alquilasteis vuestro apartamento, o si sois propietarios, pues mejor todavía, porque entonces ya tendréis este dato. Y después medir cuál es el espacio que habéis utilizado para trabajar desde casa. Esto puede ser mismamente un cuarto en específico que utilicéis como oficina, pero también puede ser la mesa de la cocina, la mesa del salón. En el caso de que sea un espacio cerrado, una habitación, es más fácil medirla y saber cuánto es. En el caso de que, por ejemplo, tengáis un plano abierto, lo que dice esa guía del CRA es que delimitéis, por así decirlo, esa área que habéis utilizado para trabajar. Aquí, por ejemplo, he puesto que el apartamento mide 720 square foot y que la oficina son 70 aproximadamente, lo que eso supone un 9,72% del apartamento. El siguiente paso sería saber si es un área común o un espacio designado para trabajar, y esto es lo que me refería antes de si por ejemplo estáis utilizando la mesa de la cocina, que en ese caso cambia un poquito. En el caso de que sea un área designada, si trabajáis todo el tiempo desde casa, pues no tendríais que hacer ningún otro cálculo, pero si es un área común, ahí es donde tendríais que tener en cuenta que al final ese área común lo utilizas durante todos los días de tu vida para vivir. Entonces aquí lo que te dice es que hagas ese cálculo. Ok, si la sala la puedo utilizar 168 horas a la semana, que son 24 por 7, luego hagas el porcentaje según la cantidad de horas que trabajas desde casa. En el caso de que trabajes a tiempo completo desde casa, serían 40 horas a la semana, y eso vendría saliendo que utilizas la sala un 23,81% del tiempo cuando estás en casa. Y el siguiente paso sería si estás compartiendo ese espacio de trabajo con alguien más o no. Y luego os he puesto ejemplos para que sea más fácil de entenderlo. Si por ejemplo soy una persona que tiene una oficina, un espacio dedicado en casa para trabajar y solo para trabajar, y no hay nadie más en la casa, entonces es muy fácil, porque por ejemplo si mi alquiler es de 1.500 y antes hemos dicho que 9,72% era lo que supondría el workspace, pues simplemente lo divides, multiplicas la renta por ese porcentaje de la casa y te saldría que $145,8
mensuales son los que te podrías deducir por pagar el alquiler. Y luego os he puesto otro ejemplo en el caso de que utilice un área común, la mesa de la sala, para trabajar y no tengo ningún otro roommate, pues lo mismo. Este es mi alquiler, este es el espacio del área común que utilizo y este es el porcentaje de tiempo que utilizo ese área común. Entonces, como veis, nos da muchísima menos cantidad a deducir. Eso por un lado. Luego hay otra serie de gastos que también te puedes deducir por haber trabajado desde casa: el agua, la electricidad, el internet. Aparece la lista completa en esa guía del Canada Revenue que os he dicho antes, así que miradla. Pero de nuevo la idea sería lo mismo. En este caso sí que aconsejo que os guardéis en una carpeta específica junto con esta plantilla o con otra que os hagáis vosotros todas las facturas de los pagos que haya habido para la electricidad, el internet, el agua, si es que las pagáis. Esto lo menciono porque en el caso de que os auditen probablemente tendríais que demostrar todas esas facturas. Pero bueno, una vez que tengáis la información ahí dada de electricidad, de internet, os he puesto los mismos ejemplos y sería el mismo cálculo. La electricidad, cuánto porcentaje has utilizado del workspace, cuánto tiempo, dependiendo si trabajas parte en la oficina, parte desde casa, si tienes roommates, si no tienes roommates. Y una vez que tendríais el cálculo, pues al final tendríais aquí los números. ¿Cómo se traduciría esto y cómo meteríais esto en el tax return? Podéis utilizar distintos softwares. Mi preferido últimamente es Wealthsimple Tax, pero hay otros. Con Wealthsimple Tax la verdad que es muy fácil. Cuando empiezas el tax return te va a preguntar si te vas a deducir algún employment expense y luego te aparecería aquí. Entonces básicamente aquí le dirías sí, soy asalariado, todavía no tengo la información aquí, pero sería la T4 y Workspace in the Home. Y aquí veis que os pide lo mismo, el área en Square Footage, el área en Square Footage de tu workspace, que nosotros es lo que hemos hecho ese cálculo antes. Tu workspace se utiliza para otras cosas, pues vamos a ver qué pasa si le decimos que sí. Y aquí, por ejemplo, esto tendríais que decirles que sí si no trabajáis tiempo completo desde casa. Pues aquí rápidamente luego podríais poner los números que habéis calculado antes. Si os fijáis, la plantilla esta que viene en Wealthsimple Tax funciona perfectamente si eres tú el que trabaja únicamente desde casa y el que se está haciendo la deducción de impuestos. Sin embargo, si compartes con tu pareja o con tu roommate, no veo aquí ningún campo en el que pueda poner ese porcentaje adicional. Dato importante: si por ejemplo tú estás viviendo con tu pareja desde casa, podéis hacer dos cosas. Uno, que solo sea uno de los dos quien se haga la deducción por gastos por haber trabajado desde casa, o dos, sería dividirlo proporcionalmente. En el caso de que lo dividáis proporcionalmente, aquí es donde tendría mucho sentido todos los cálculos que habéis hecho en la plantilla de antes, ya que simplemente meteríais aquí el porcentaje que os corresponde a vosotros. Si no os queréis complicar la vida y solo uno de vosotros se va a hacer la deducción de impuestos, pues mucho más fácil, porque os computaríais a vosotros mismos el 100% equivalente de esos gastos. Más sencillo de lo que parecía en principio, aunque no tan sencillo como años anteriores, que simplemente metías una cantidad de 250 y ya estaba. Lo bueno es que lo más probable es que en este caso os vayáis a deducir más de esos 250 que el gobierno decía en años anteriores. Y otro dato para recordar, yo sé que esto siempre lo pongo en la descripción de mis vídeos, esto no es consejo, simplemente me gusta compartir lo que yo hago, ya que siento que es sencillo y que vosotros también podéis aprender cómo utilizar la información y herramientas que hay ahí fuera. Si conocéis a alguien que vaya a hacer el tax return y se vaya a querer deducir los gastos por haber trabajado desde casa, mandadle este vídeo. Si estáis interesados en guías paso a paso utilizando TurboTax o Wealthsimple Tax para hacer los impuestos, os dejo la playlist aquí arriba, que también además incluye otro videito si es que es vuestra primera vez haciendo los taxes. Gracias por ver este vídeo y nos vemos a la próxima. Bye.